Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca del decaimiento beta. Cuando un núcleo radioactivo sufre desintegración beta, el núcleo hijo contiene el mismo número de nucleones que el núcleo padre, pero el número atómico cambia en 1, lo que significa que el número de protones cambia. Veamos un par de expresiones incompletas. De acuerdo, entonces tenemos aquí, tenemos el núcleo padre, AZX, el núcleo hijo, AZ más 1, y bueno, tenemos que libera un electrón. También aquí tenemos AZX, AZ menos 1Y, y aquí va a liberar un positrón. Insisto, estas expresiones son incompletas, donde E- designa un electrón y E más designa un positrón, siendo la partícula beta el término general que se refiere a ambos. La desintegración beta no se describe completamente con estas expresiones, así que en breve daremos las razones de esta afirmación. Al igual que con la desintegración alfa, el número de nucleones y la carga total se conservan en las desintegraciones beta. Debido a que A no cambia, pero Z sí, concluimos que en la desintegración beta o un neutrino cambia a un protón o un protón cambia a un neutrón. Tenga en cuenta que el electrón o positrón emitido en estas desintegraciones no está presente de antemano en el núcleo. Se crea en el proceso de desintegración a partir de la energía en reposo del núcleo en descomposición. Dos procesos típicos de desintegración beta son los siguientes. Uno más, una vez más, son expresiones incompletas. ¿De acuerdo? Entonces, veamos lo siguiente. Tenemos el carbono 14, aquí el nitrógeno 14, y se libera un electrón. Por otro lado, tenemos el nitrógeno 12, aquí el carbono 12, y bueno, se libera el electrón. Entonces, considerando los resultados experimentales de energía cinética de la partícula emitida tanto en la desintegración alfa como beta, para la desintegración alfa, como se ve en la figura A, las partículas alfa se emiten con varias energías discretas. Las diversas posibilidades, una vez más, se muestran en esta figura. Las diversas posibilidades que se muestran representan que el núcleo hijo se deja en diferentes estados de excitación después de la desintegración. Si la hija o hijo se deja en un estado excitado, se produce una desintegración gamma posterior, a medida que la hija o el hijo hace una transición de estado fundamental. Cuando se incluyen las energías de los rayos gamma, la energía se conserva para el sistema. Ahora, ¿qué pasa con la desintegración beta? Experimentalmente se encuentra que las partículas beta de un solo tipo de núcleo se emiten en un rango continuo de energías, como se muestra en la figura que tenemos aquí. Esto es muy diferente de la situación de desintegración alfa. Sin embargo, debido a que todos los núcleos en desintegración beta de la muestra tienen la misma masa inicial, el valor Q debe ser el mismo para cada desintegración. Entonces, ¿por qué las partículas emitidas tienen el rango de energía cinética que se muestra en la figura B? Bueno, el modelo del sistema aislado y la ley de conservación de la energía parece estar violados, parece ser que no funcionan, ¿sí? Entonces, se vuelve peor. Un análisis más detallado de los procesos de desintegración muestra que las leyes de conservación del momento angular, es decir, el spin, y el momento lineal también se violan. Ok, entonces, después de una gran cantidad de estudios experimentales y teóricos, Pauli, en 1930, propuso que una tercera partícula debe estar presente en los productos de desintegración para llevarse la energía, el momento y el momento faltantes. Fermi más tarde llamó a esta partícula el neutrino,
pequeño neutrón, porque tenía que ser eléctricamente neutral y tener poca o ninguna masa. Sí, aunque estudió la detección durante muchos años, el neutrino, de símbolo N o en griego nu, fue finalmente detectado, ¿sí? Experimentalmente. Esto fue hasta 1956 por Frederick Reines, quien vivió de 1918 a 1998, quien recibió el premio Nobel de Física por este trabajo en 1995. El neutrino tiene las siguientes propiedades. Tiene carga cero, su masa es cero, en cuyo caso viaja a la velocidad de la luz, o muy pequeña, lo que se le suele decir una masa despreciable. Mucha evidencia experimental persuasiva reciente sugiere que la masa del neutrino no es cero. Los experimentos actuales sitúan el límite superior de la masa del neutrino en aproximadamente 2 electronvolts entre la velocidad de la luz al cuadrado. Tiene un spin de un medio, lo que permite satisfacer la ley de conservación del momento angular y la desintegración beta. Interactúa muy débilmente con la materia y por lo tanto es muy difícil de detectar. Bien, entonces ahora podemos escribir los procesos de desintegración beta en su forma correcta y completa. Sí, entonces tenemos el núcleo padre, aquí tenemos el núcleo hijo, vamos a tener que se libera nuestro electrón y se libera un antineutrino. Bien, entonces aquí también tenemos el núcleo padre, vamos a tener que tiene el núcleo hijo, un positrón y nuestro neutrino. Entonces, así como, bueno, los de carbono 14 y nitrógeno 2, entonces tenemos aquí carbono 14, nitrógeno 14, ¿sí? Más nuestro electrón. Y bueno, vamos a tener nuestro antineutrino, vamos a tener nuestro nitrógeno 12, nuestro carbono 12, nuestro positrón y nuestro neutrino. Donde el símbolo nu barra, aquí tengo un pequeño error, a lo que me refiero es nu barra. Vamos corrigiendo. Sí, representa, vamos a poner la barra y borramos el resto de... Con esto me refiero a nu barra. ¿De acuerdo? Entonces, nu barra representa al antineutrino, que es la antipartícula del neutrino. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos los diagramas donde tenemos, por ejemplo, el carbono 14 antes de la caída y después de la caída. ¿Sí? Donde, bueno, libera este electrón y este antineutrino. Antes de la caída, el nitrógeno 12 libera el positrón, el neutrino, y nos queda un carbono 12. Muy interesante. Entonces, esta figura muestra una representación pictórica de, bueno, de las caídas, ¿no? De las descomposiciones, del decaimiento. Aquí tengo un pequeño error en los decaimientos. Bien, entonces en la desintegración beta hay 3 partículas después de la desintegración. Por lo tanto, los dos principios de conservación de energía y el momento no pueden especificar completamente las energías cinéticas de las partículas salientes como en la desintegración alfa. Como resultado, la partícula beta puede emitirse con cualquier energía hasta un máximo, como se ve en la figura B, la que nosotros acabamos de ver aquí. Un proceso que compite con la desintegración es la captura de electrones, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando el núcleo padre captura uno de sus propios electrones orbitales y emite un neutrino? El producto final, después de la descomposición, es un núcleo cuya carga es Z-1. Tenemos aquí el núcleo padre, tenemos un electrón, bueno, un electrón, y bueno, tenemos aquí nuestro núcleo hijo, donde tenemos, por supuesto, el Z-1 más nuestro neutrino. La mayoría de los casos es un electrón de capa K el que se captura y por lo tanto el proceso se denomina captura de K.
Un ejemplo es la captura de un electrón por el Be7. Bien, entonces veamos qué es lo que sucede aquí. Nosotros tenemos nuestro Be7, tenemos nuestro electrón, ¿sí? Vamos a poner litio 7 más nuestro neutrino. Muy bien. Entonces, debido a que el neutrino es muy difícil de detectar, la captura de los electrones generalmente se observa mediante rayos X, emitidos cuando los electrones de capa superior caen en cascada hacia abajo para llenar el vacío creado por la capa K. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, finalmente especificamos los valores de Q. Para los procesos de desintegración beta. Los valores de Q para desintegración de E- y la captura de electrones están dados por Q igual a m sub x menos m sub y, o sea, la masa x menos la masa y por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, una vez más, aquí tenemos que mx y my son las masas de los átomos neutros en la desintegración E-. ¿De acuerdo? Entonces, en la desintegración E-, el núcleo PADE experimenta un aumento en el número atómico y para que el átomo se vuelva neutral, el átomo debe absorber un electrón. ¿De acuerdo? Por cierto, en este aquí nos referíamos al berilo 7, ¿de acuerdo? Y aquí obtenemos litio 7. Ok, entonces, dicho eso, si el átomo padre, neutro y un electrón, que eventualmente se combinarán con el hijo para formar un átomo neutro, es el sistema inicial y el sistema final es el átomo hijo neutro, el electrón expulsado beta y el electrón expulsado beta, el sistema contiene un electrón libre, tanto antes y después de la descomposición. Por lo tanto, al restar las masas inicial y final del sistema, esta masa de electrones se cancela. Los valores de Q para la desintegración de E+ están dados por, vamos a tener Q, la masa X, la masa y 2m sub b por la velocidad de luz al cuadrado. Entonces el término adicional 2m sub b por la velocidad de la luz al cuadrado en esta expresión es necesaria porque el número atómico del padre disminuye en 1 cuando se forma la hija o el hijo. Después de que se forma por la desintegración, el átomo hijo arroja un electrón para formar un átomo neutro. Por lo tanto, los productos finales son el átomo hijo, el electrón desprendido y el positrón expulsado. Estas relaciones son útiles para determinar si un proceso es energéticamente posible o no. Por ejemplo, el valor de Q para la desintegración de E+, ¿sí? Es decir, para el positrón, propuesta para un núcleo padre particular puede resultar negativo. En este caso, esta descomposición no ocurre. Muy bien. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.